Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al IFECOM por la confianza depositada en el ICECOM y en lo personal para participar junto con los ponentes en esta importante mesa. También quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, a los señores juez y jueza especializados en concursos mercantiles y a las personas que nos están viendo por en línea esta segunda jornada concursal, que es importantísima después de 23 años de estar en práctica. Me honro en departir en esta mesa con abogados que con sus aportaciones han sido factor relevante en la elaboración y en la actualización de la Ley de Concursos Mercantiles. Ellos han litigado en la materia concursal desde que existía la Ley de Suspensión de Pagos y Quiebras y han sido partícipes y personajes muy importantes en la actualización y elaboración de la Ley de Concursos Mercantiles. Sin más preámbulo, procedo a presentarlos. El maestro Luis Fernando Palomino Bernal es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, destacado por obtener la excelencia académica de su generación. Cuenta con 6 especialidades por la Universidad Panamericana. Tiene maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, máster universitario por la Universidad Abad Oliba Seu de Barcelona, en España, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es abogado litigante desde 1996. Se especializa en estructuras financieras muy complejas y ha participado en más de 70 concursos mercantiles tramitados en México desde el año 2000. Es socio director de la firma Palomino Flores Hernández Abogados y tiene oficinas en esta ciudad. Hace pocos días obtuvo un reconocimiento y es parte de un gran despacho a nivel mundial, que en su momento lo dejamos que nos lo presuma. El maestro Diego Sierra von Boveiser, socio de von Boveiser y Sierra, dirige las prácticas de anticorrupción y compliance y concursos mercantiles y reestructuración a la par de su práctica en litigio de arbitraje. También forma parte del grupo de práctica ambiental, social y de gobierno corporativo. Ha asesorado a compañías de Fortune 500 en asuntos de anticorrupción, due diligence, litigio, arbitraje e insolvencia. Y ha participado en algunas de las investigaciones de anticorrupción y de aplicación del Foreign Corrupt Practice Act más relevantes de México en los últimos años. Está acreditado para ejercer derecho tanto en México como en Nueva York. Se graduó de la Escuela Libre de Derecho con honores y fue el presidente de la Sociedad de Alumnos de su generación. Tiene una maestría en Derecho y un certificado en Administración de Empresas de la School of Law y la Kellogg School of Management Northwestern University. Es presidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México, Cámara de Comercio Internacional de México, desde el 2021, consejero de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Es coordinador del Diplomado de Anticorrupción en la IC México y en la Universidad Panamericana. Coordinador del Diplomado de Concursos Mercantiles en la Escuela Libre de Derecho y la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es funcionario de anticorrupción en el Anti-Corruption Committee para Latinoamérica de la International Bar Association.
Maestro Ramón Fernández Vigil. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, obteniendo mención especial por examen profesional sustentado. Es maestro de Derecho por la Harvard Law School, obteniendo el grado en 2014 con la tesis Venta de activos como reorganización en procedimientos de quiebra en Estados Unidos. Una comparación con la ley de concursos mercantiles, viendo el problema desde una perspectiva transfronteriza, y es maestro en Administración de Políticas Públicas por Georgetown University McCourt School of Public Policy, obteniendo el grado en 2015. Socio del despacho Rivera Gagiola Caló y Fernández del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, y cuenta con casi 20 años de experiencia profesional en el litigio civil, mercantil, familiar, administrativo, reestructural, en finanzas, concursos mercantiles, así como arbitraje comercial nacional e internacional. Cuenta con experiencia profesional en el sector público, habiéndose desempeñado como secretario particular del secretario de Comunicaciones y Transportes en el 2012 y como asesor de la oficina del embajador de la Delegación Permanente de México en la OCDE, con sede en París en 2015. El maestro Jorge Sepúlveda García es egresado de la Escuela Libre de Derecho, socio del despacho SYJ Jurídicos SC, Buffet García Jimeno. Tiene maestría en Derecho Financiero por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Fue docente de la Universidad Anáhuac del Sur, de la Universidad Panamericana y de la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde es secretario del Consejo Directivo y fue coordinador de la Comisión de Derecho Concursal. Es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Es miembro de INSOL International, asociación internacional que reúne a más de 10,000 especialistas en temas de reestructura, reorganización e insolvencia, en la que forma parte del Comité Académico para Latinoamérica. Es miembro del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad de Córdoba, Argentina, desde el 2007. Señores, pues muchísimas gracias. Un reconocimiento a su trayectoria y sin mayor preámbulo procedo ahora a hacerles las siguientes preguntas. La primera la dirijo al doctor Luis Fernando Palomino y es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la razón por la que desde el año 2000 a la fecha ha habido solamente 930 concursos mercantiles en México? Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que es un tema, si estuviéramos en una mañanera, diría que si tienen música, me pusieran a Willy Colón con el Gran Varón, ¿no? Y si pueden echársela para que salga el coro de que no se puede corregir a la naturaleza, porque árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque además porque la ley nació mal en ese sentido y hay que explicarlo, ¿no?, claramente. Hace 10 años, en el 2013, yo presenté un trabajo de máster en Barcelona y me preguntaron lo mismo, Gerardo, pero ¿por qué había menos de 250 casos? O sea, y era lo mismo cuando en Barcelona, a partir del 2008, 2009, la crisis, que también impactó bastante en España, pues había 5,000, 7,000 casos en las cortes de allá. ¿Y por qué en México no? Se les hacía totalmente extraño, ¿no? Y mi tesis del máster pues era de concursos mercantiles. Y era la misma pregunta y el mismo impacto. Yo les dije y mi respuesta fue la misma, prácticamente que hoy voy a dar, con una excepción. Yo les dije, pues son dos cosas, en mi opinión, muy fáciles de identificar. Y en la portada de mi trabajo, yo hice una cita
fundada en un ministro de la Corte de Estados Unidos que se llama Antonin Scalia, ya falleció. En un libro que se llamaba El arte de persuadir a los jueces, él había citado a un griego, Dionisio de Halicarnaso, que decía que no hay reglas escritas en cualquier libro de texto que sean capaces de lograr ninguna actuación brillante más que lo que nos da la práctica profesional en nuestro ejercicio. Y esto le falló a las personas que hicieron la ley de concursos mercantiles porque se fueron solamente con la teoría y no invitaron a la redacción a los que nos dedicábamos en la práctica a realizar o los que llevábamos suspensiones de pagos y quiebras. Pensaron que de plumazo iban a cambiar la jurisdicción de los jueces locales a jueces de distrito, así nada más. Y pensaron que iban a redactar una ley perfecta que estaba enfocada al Chapter 11 para empresas grandes y no se enfocaron en la realidad de México, que son las pymes. El 99% de nuestras empresas en México y en Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas. El 99% de México tiene esa realidad. Y la ley de concursos mercantiles, por todos los requerimientos, costos y documentaciones y formalidades que tiene, está dirigida a grandes empresas. No atendieron esa situación y esa es nuestra realidad de hoy. De plumazo cambiaron de jueces locales porque eran muy corruptos, decían todos los que estaban trabajando en esas comisiones, redactoras de la ley, y sí, en la teoría le quitaron esa jurisdicción y sin cabildear, sin negociar con el Poder Judicial Federal y de un día para otro a jueces de distrito que solamente veían amparo y materia civil federal, le asignaron una materia que ni la conocían, ni la querían y ni la quisieron. Bueno, yo estoy hablando cuando estaban los jueces de distrito. En 22 años a fuerzas ni los zapatos, nunca la quisieron. Nunca. Esa fue la realidad. Y yo les estoy hablando, bueno, pero yo estoy hablando cuando duraron los jueces de distrito generales, ¿no? Entonces, esto que me preguntas, así fue, y esto estoy hablando de 2013, en España, en Barcelona, una respuesta que yo di, y si no modifican esto, no va a cambiar. ¿Y qué crees? No cambió. 2014, 2015, misma situación, igualita. En la reforma que hablaba Enrique hace rato, dice yo, pues trabajé en la reforma. La propuesta que hacíamos del Instituto Iberoamericano junto con Jorge y varios compañeros, oigan, si no cambian jueces especiales, no va a cambiar esta situación. El que hace lo mismo, como dicen, sigue haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados, es idiota. O sea, no va a cambiar, ¿no? Bueno, es Einstein a la mexicana, ¿no? ¿Cómo era? O sea, no va a cambiar, ¿no? Y presentamos la propuesta de pymes, porque eso es lo que… Pero ojo, la gente piensa que pymes es un changarro en la esquina. No, pymes en México es una empresa que debe 300, 500 millones de pesos, es una pyme. O sea, es una pyme. No tiene que ser un mega empresón, es una pyme, ¿no? Entonces, no va a cambiar. Y 2014… La reforma 2014 prácticamente la hizo el Banco Mundial a través de la Secretaría de Hacienda y le hicieron los bancos. No escucharon al empresariado, no se hizo de parte de la iniciativa privada. Entonces, y tampoco se cambió. 2019, yo publiqué en International Insolvency Review, que es una revista internacional avalada por el International Insolvency Institute, un artículo muy puntual, donde me piden a mí una colaboración. Oye, ¿qué es lo más urgente para México? Regular las pymes. Si no, esto no va a suceder, vamos a seguir teniendo lo mismo. Eso fue en abril de 2019. Viene pandemia 2020. ¿Qué sucede en la pandemia? Mandamos una propuesta por la Barra Mexicana de Abogados, donde se dice, oigan, tenemos que reformar. Prácticamente la propuesta de la Barra fue, y muchas de las cosas que a mí me tocó publicar en el 2019, lo que se pide para las pymes. ¿Qué se pide para las pymes? Quita la visita, haz express, automatic stay, no le pidas documentación, que el juez no opine, no es que no tenga que opinar, pero que admita sin que tenga que analizar nada. Te presento, admito, ¿no? Junto con obligados solidarios, todos van en el juego, todos, accionistas, aunque no sean comerciantes, rápido, express y decláralos en concurso.
atiende a la pyme y quítales la documentación básica. Imagínense, estados financieros de 3 años, las listas de acreedores, las listas de deudores. Bueno, no tiene ni el contador, no le han pagado, el contador ya no los quiere recibir, Deloitte le mandó la factura, no se la pagan, no te doy nada, te retengo la información. Pues ¿cómo? No se puede. Entonces, a mí si me preguntas, yo lo contesté y sigo insistiendo. Hoy ya cambió algo, ¿qué? Jueces especializados, ya tenemos 2. Igual y se van a llenar de chamba, pero seguimos teniendo otro problema. Tenemos una ley de Chapter 11 para grandes empresas. ¿Qué hicieron los gringos? Tenían el subcapítulo 5. ¿Y qué es lo que más han tenido chamba ahorita en la pandemia? Pymes. ¿Qué es lo que se llenaron ahorita con el subchapter 5 del capítulo 11? Pymes. ¿Y nosotros qué no tenemos? Esta regulación. Se atoró porque quien la presentó, desafortunadamente fue una senadora del PRI, y pues la regaron, pues tenía que ser morena. Pero eso es mi respuesta. ¿No? Muchas gracias. Diego Sierra, ¿cuáles serían los beneficios de implementar el automatic stay desde la presentación de la demanda o solicitud de concurso mercantil? Gracias, querido Gerardo. Gracias al IFECOM por generar este espacio de jornadas concursales. Quiero felicitar al doctor Edgar Bonilla, siempre un creativo impulsor de la materia y además una persona que cumple características bien difíciles de encontrar en un solo individuo que dirige el IFECOM, que es que tiene un entendimiento profundo de la situación financiera, lo mencionaba hace algunos momentos Carlos. Quien tenga que dirigir y que entender las estructuras concursales debe ser, además de un abogado profundo, alguien que conozca bien el fenómeno de insolvencia y el factor de reestructura que debe ser el espíritu que guíe la materia concursal. Y esas características, afortunadamente, para el bien de nuestro país, las cumple el doctor Edgar Bonilla. Gracias por además haber sido un gran impulsor del que tengamos ya tribunales especializados. Ahí vamos, yo siempre soy alguien optimista pero realista y yo creo que hay que ver la realidad como es para poder modificarla e irla cambiando poco a poco, pero también reconocer que la realidad tiene una inercia de resistencia. Esa es normalmente como se nos presenta la realidad y ante esta realidad compleja, difícil, adversa y de múltiples áreas de oportunidad, el liderazgo de Edgar Bonilla, su equipo y muchas personas que compartimos la pasión por esta materia de reestructuras, creo que poco a poco va haciendo que la realidad evolucione hacia el cauce correcto. Y pienso que ese espíritu de modificación práctica de nuestra regulación es el que inspira estas jornadas concursales. Y bajo ese espíritu voy a dar respuesta a tu pregunta, querido Gerardo. Gracias por hacerme partícipe de este estelar panel de amigos y de juristas a los que respeto, a todos los que estamos aquí incorporados a esta mesa redonda. Me parece que tenemos que observar el fenómeno de la presentación de la solicitud como es. Existe una empresa en un estado de insolvencia y acude normalmente en un estado de desesperación y de urgencia, como el que describe muy elocuentemente mi amigo Luis Palomino, ante la judicatura y llega con el juez y le dice, por favor, protégeme, en términos relativamente coloquiales. Y el exigirle toda esta serie de requisitos a una empresa que normalmente serán pymes y normalmente serán empresas que tendrán facturación entre 500 mil millones de pesos al año, incurrir en todos estos gastos de la preparación para luego enfrentarse a un escrutinio riguroso y complejo dirigido por la judicatura en coparticipación con la fase de la visita, me parece absolutamente impráctico. Yo pienso que el automatic stay, que es una figura práctica, como suele ser, sin abusar un poquito de aspectos de disquisiciones doctrinales, el derecho anglosajón y en particular el americano abreva mucho de la tradición romana y de la tópica y la jurisprudencia. Es un derecho construido en base a casos, entonces es un derecho que abreva de una practicidad tremenda y el automatic stay, inspirado en esa practicidad, establece que cuando llega un solicitante a concurso mercantil
arranca con la suspensión de los procedimientos de ejecución que impidan el curso normal de la comerciante. Y eso es lo que inspiró la propuesta que formulamos en la barra. Jorge, trabajamos varios de los colegas que estamos aquí reunidos en esa propuesta. Construimos una propuesta de capítulo de emergencia, pensando que sería necesario a lo largo de la pandemia, pero en realidad buscábamos ofrecer herramientas que que propusieran mayor agilidad al comerciante. Y entonces, lo que busca el Automatic Stay es reconocer este estado de urgencia y de emergencia en el que acude una empresa en situación de insolvencia a buscar el socorro de la judicatura y también quitarle dificultades de análisis y obligaciones de escrutinio a la judicatura para ser prácticos. Y hacía alusión a Luis Palomino a las estadísticas. Ha habido 920 concursos, 930 concursos en los últimos 23 años, desde nuestra vigencia de la ley. Existe una narrativa a veces en la materia concursal de que si evitáramos la etapa de visita y otorgamos el Automatic Stay, se abusaría del Automatic Stay o de la suspensión automática, por hablarlo en castellano. ¿Cuántas personas morales, cuántas empresas, cuántas pymes, empresas que facturan 500, 1,000 millones de pesos al año, van a acudir de manera voluntaria al concurso mercantil para intentar disfrazarle un poquito su situación de insolvencia a sus acreedores y van a estar llamando a todos los acreedores, a todos los trabajadores, al SAT, al IMSS? Eso no va a pasar, simple y sencillamente no es realista. Pensar que el abrir la puerta de entrada al concurso mercantil sin el análisis riguroso de los artículos 9 al 11 de nuestra ley va a incentivar una cascada desmedida de peticiones de concurso mercantil no es realista. El concurso mercantil va a seguir siendo un recurso extraordinario para reestructurar empresas que tengan dificultades de insolvencia. Entonces, en mi opinión, la suspensión automática debiera concederse con un afán de practicidad y de hacer esta herramienta de reestructuración de situaciones complejas de insolvencia mucho más ágil y mucho más versátil para que efectivamente las empresas que enfrentan estas dificultades puedan reanudar sus operaciones y reinsertarse en el comercio y contribuir al desarrollo de la economía mexicana, que luego entraré más adelante en esto, pero desafortunadamente, como todos sabemos, ha ido de manera descendiente en su preponderancia a nivel mundial. Hace 5 o 6 años la economía mexicana era la 10ª más grande del planeta, hoy es la 15ª. Entonces, en parte, nuestro sistema económico tiene muchas facetas, pero yo sería un proponente de que una de las facetas que no contribuyen a la fortaleza de nuestra economía es la ineficiencia y la carencia de practicidad de nuestro sistema concursal. Muchas gracias, querido Gerardo. Gracias a ti. Ramón, agradeciéndote tu participación, si únicamente pudieras proponer 2 reformas a la ley de concursos mercantiles, ¿cuáles serían y por qué? Antes que nada, gracias por la invitación. En temas de cambios y de reformas a la ley de concursos mercantiles, pues, todos los que estamos aquí, jueces, los miembros del IFECOM, visitadores, conciliadores, síndicos, practicantes, pues hay muchas, ¿no? Y más después de tantos años de que se promulgó la ley de concursos mercantiles, ¿no? Simplemente en la última hora pues hemos hablado de reformas en temas del recurso de revocación, temas de tiempos, de la ley de concursos mercantiles, ahora del Automatic Stay, una reforma en efecto de que puedan entrar las pequeñas y medianas empresas con más facilidad al concurso mercantil, reformas que se necesitan para el deep financing, y hay una serie de reformas que se proponen y que desde luego mejorarían la práctica concursal. Sin embargo, pues tenemos que ser realistas y tenemos que ser pragmáticos, ¿no? ¿Cuántos años nos quejamos, y ya lo platicaban aquí mis colegas, de que pues no había jueces especializados, ¿no? Y que luego lo que te dictaba un juez en Ciudad de México
era completamente distinto a como lo entendía un juez en algún otro estado de la República, y que luego entrabas con miedo a los concursos mercantiles porque no sabías ni siquiera cómo te iban a resolver las cuestiones más primordiales, como el tema de las providencias precautorias. Hoy ya tenemos jueces especializados, muchas gracias a Edgar por eso, y entonces tenemos que ser pragmáticos y pensar que de un día para el otro no van a llegar los líderes de las cámaras y nos van a decir, a ver, señores, todos los que estaban en el foro aquel 20 de abril, pues díganos todas las listas de peticiones. Pues eso no va a pasar. Hay que ser pragmáticos, hay que ser realistas y entender que las reformas van realizándose poco a poco, ¿no? Porque de pensar en una nueva ley de concursos mercantiles vamos a estar exactamente hablando de lo mismo en 20 años. Hay que irla cambiando como se vaya necesitando. Y para mí hay dos temas que se pueden abordar de manera muy sencilla y que desde luego van a generar algo de controversia, pues ya en las pláticas previas a esta mesa lo generaron, que es para buscar dos objetivos fundamentales. Creo que todos aquí queremos dos cosas: que haya más empresas que vean el concurso mercantil como una solución a sus problemas y que busquen acogerse de este procedimiento, y que estos procedimientos se lleven de la mejor forma posible y de la manera más homogénea. Y para mí hay dos reformas súper puntuales, muy sencillas, que podrían empujar a esto. Uno, en materia de providencias precautorias. Yo siempre he dicho que debe haber una reforma a la ley para que los jueces puedan, y esto es lo importante de la reforma, puedan extender las providencias precautorias para también proteger a obligados solidarios, avalistas, fiadores y garantes del comerciante. Porque nos vamos al tema de las pymes. ¿Y qué sucede ahí? Pues el empresario que debe 300, 400, 500 millones de pesos, es altamente probable, y lo hemos visto en la práctica en un 90% de las ocasiones, que él sea garante de sus créditos. Más bien es improbable que le concedan créditos si no se hace garante en lo personal. Sus hijos, siempre son avales, obligados solidarios, garantes hipotecarios. Exactamente. Siempre son. Y entonces el empresario, pues… Y si le puso un negocio a su extra, también le metió lana y le puso la firma. Te lo firmo. Pues con mayor razón, ¿no? A mí me ha tocado asesorar. El despacho B, ahí lleva la zona. Siempre el pequeño y mediano empresario, pues siempre está junto con la empresa obligado de manera solidaria, la esposa, los hijos, la otra, como decía el querido Luis. Y cuando uno como litigante, como abogado, le presentan el asunto, lo analiza y dice, bueno, pues el concurso mercantil no, pero me va a proteger a mí, va a proteger a mi esposa, va a proteger a mis hijos. Entonces, el hecho de permitir con una reforma sencilla, que es básicamente agregar un puedan en el artículo 38 de la ley de concursos mercantiles, para que cuando la empresa se acoja al procedimiento concursal se puedan dictar providencias que protejan a todos los garantes, automáticamente, sin necesidad de hacer una reforma de gran calado en materia de concursos para pequeñas y medianas empresas, automáticamente muchas más empresas van a entrar. Es materia de discusión y no sé, y probablemente habrá mucha gente aquí que no esté en desacuerdo, y ojalá que ahorita en la conversación, en las preguntas y respuestas podamos comentar. Y la segunda gran, o más bien sencilla reforma que yo propondría para que los concursos se pudieran llevar de manera más homogénea, ya tenemos 2 juzgados de distrito, pues ahora que el conciliador o el síndico que se han nombrado de común acuerdo necesariamente tengan que ser personas físicas y figurar dentro del registro del IFECOM. En la práctica nos hemos encontrado, y voy a tratar de ser lo menos específico, pero me han platicado que pues, ha habido casos en que se han nombrado visitadores y síndicos que ni estudiaron derecho, ni estudiaron contabilidad, no tienen absolutamente ninguna noción
de qué se necesita en materia de concursos mercantiles y los nombran como síndico conciliador. Pues ahí están lo que sucede, un concurso pésimamente mal administrado, ¿no? También cuando es una persona moral, porque ¿qué sucede cuando es una persona moral? Lo platicamos con Jorge el otro día. El objetivo de que fuera una persona moral es que fueran estos grandes despachos de especialistas que se dedicaran a esto, que pudieran, en su caso, fungir como conciliadores o síndicos. En la práctica no ha pasado así. ¿Qué ha pasado en la práctica? Son empresas de papel que no existen en el mundo de los concursos mercantiles, no existen en el mundo de las reestructuras financieras, y lo único que hacen es que no haya un responsable, que no haya una figura última que sea responsable por los daños y perjuicios que se puedan causar a la comerciante o a los acreedores. ¿Cómo se soluciona eso? De acuerdo, si los acreedores y la comerciante se ponen de acuerdo en un síndico, en un conciliador, perfecto, persona física y dentro de las listas y registro del IFECOM. Entonces, estas dos reformas muy sencillas que podrían pasar inclusive fast track, ¿no? Si las presentara el partido controlador de las cámaras, generarían un poquito de todo lo que estamos platicando, ayudarían a que más empresas pequeñas y medianas se quisieran acoger al concurso mercantil y que se administraran de mejor manera, ¿no? Entonces, esas serían dos reformas muy puntuales que se proponen, además de todas las ya platicadas en esta mesa. Pues como presidente del ISECOM te apoyo. Muchas gracias. Jorge, ¿tú piensas que debe de existir un fresh start o comienzo nuevo al deudor? Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Como es debido, muchas gracias al doctor Edgar Bonilla, a su equipo, al IFECOM, por hacer estos debates. Tenemos ya algunos años dedicándonos a esto y observo al leer, ahorita que leyeron, que soy el que menos pedigrí tiene, pero algo he aprendido. Sí, me faltó poner ahí la estrellita de puntualidad de Simón Bolívar. Pero bueno, ya hablando en serio, agradecer al Poder Judicial Federal. Desde aquí, soy secretario del Consejo de la Barra Mexicana de Abogados y desde mi pequeño lugar donde actúo, ofrezco desde luego todo el apoyo al Poder Judicial Federal que se ha visto atacado, diría yo estúpidamente, pero no voy a decir esas palabras, desde el púlpito de Palacio Nacional a la ministra Norma Piña Hernández, todo nuestro apoyo desde la barra. Vive el Estado de Derecho, aquí la ley sí es la ley. En fin, con eso en mente… En fin, bajándome al mundo de los concursos, en efecto, quisiera mencionar esto del Fresh Start o nuevo comienzo, ¿no? Nos encantan los anglicismos. Ojalá nos pareciéramos un poco más a la ley americana, como bien dice Luis. Romper, el concurso mercantil tiene que romper con las ataduras que los abogados tenemos y derivan de nuestra propia preparación. ¿Cómo vamos a imponerle un convenio a los que no votan a favor de él? Teoría general de las obligaciones, ¿de dónde sale? Es un tema de que el colectivo es más importante que lo privado, ¿no? Como yo me acuerdo que hubo un evento en el 2000, mayo de 2000 salió esta ley, 2003 más o menos, Luis Manuel era el presidente del IFECOM y era ya en la escuela judicial. Por cierto, fui a la escuela judicial, tomé el curso de amparo, ese me faltaba. Bueno, y ahí aprendí, y la verdad es que de ese curso sí aprendí qué clase de héroes tenemos en el Poder Judicial Federal, pero ese es otro tema. Este tema, cuando en aquel curso dije que tenía que, esto lo vengo repitiendo, el nuevo comienzo, nadie se avienta a un proceso concursal, nadie se somete a un proceso concursal para que le esté sujeto a una supervisión absoluta y además si no lo haces te castigo.
y si no te sometes, pues hay delitos. Ya lo vimos, Luis, y tú y yo, en Palma de Mallorca acaban de aprobar una reforma a la ley española y orgullosos se daban abrazos los académicos que le hicieron, porque hacían responsable al administrador de las empresas por la suma no pagada por la empresa, responsable solidario. O sea, ¿qué clase de loco se va a meter de administrador de una empresa si sabe que en un concurso va a ser responsable solidariamente por la diferencia no pagada? O sea, hay que ser un verdadero burro para meterse en un procedimiento así. O sea, yo creo que efectivamente existen abusos y han existido abusos tanto de la ley de concursos como de la ley anterior, pero no nos vamos a fijar en los abusos y más bien veamos los beneficios que sí se obtienen, que son grandes. Si nos vamos a modificar la ley por abusos, ese es mi tema y mi discusión con Ramón es, busquemos cómo darle un matiz, pero como aquella, ¿se acuerdan? Alguna reforma que en algún momento existió, una iniciativa para eliminar el amparo directo y nos quedábamos en manos de los jueces locales en materia civil, materia administrativa y materia, sobre todo la fiscal, que era donde más les dolía. Imagínense nada más, en fin, que no tuviéramos, o sea, no voy a juzgar el amparo por los abusos que hay de él, más bien lo voy a juzgar por la cantidad de aciertos que tiene, como recientemente lo vimos y la Corte ha dado muestra y dado bocanadas de oxígeno a los abogados en México por sus resoluciones. En fin, esto del Fresh Start consiste en darle un comienzo nuevo al comerciante. Se borraron tus deudas, existen en casi todos los procedimientos, en casi todas las legislaciones. Lo condicionan, por supuesto, a que cubras determinado número de créditos en determinado número de años. Uruguay lo tiene, Argentina lo tiene, España, hasta España, los locos de España lo tienen, y nosotros no lo tenemos. Nadie se avienta, repito, a este procedimiento si no tiene una zanahoria enfrente. Yo no conozco uno de mis clientes que haya entrado a concurso mercantil feliz destapando botellas. Tuve dos, botellas de champaña, tuve dos que les dio un infarto. O sea, esto, sí es un tema, como decía bien Diego. O sea, llegas con un enfermo y necesita oxígeno de inmediato, no uno que venga, le faltó, me acuerdo uno que, yo soy Jorge Jesús, y en un procedimiento hace años, concursal, que necesitábamos el alivio luego, el juez, como bien decía Luis, que no le gustaba, me mandó prevenir porque yo en mi escrito, el poder sí estaba bien, decía Jorge Jesús, en el escrito había puesto Jorge J, que quién era yo. Oiga, le fui a hablar, me acuerdo que además venía diciembre, venía el tema de un nuevo impuesto que se aplicaba sobre los inventarios, y le decía, oiga, es importantísimo que me admita, sí, usted, esta es la única prevención, sí, esa. Pues de inmediato, aquí está, me acuerdo que me fui a jugar golf, era el 24 de diciembre, y de repente me habla mi pasante, se la rechazaron, licenciado, porque no acompañó copia simple de su poder. Oye, pero si ahí están, las exhibí, y me rechazó. No voy a decir el número porque, en fin, ya no es juez de ese juzgado, y por eso estaría yo cometiendo un error, pero de ahí inmediato, por supuesto, en mis shorts, me fui al Poder Judicial Federal a recoger todos los documentos, lo presentamos, afortunadamente cayó ahí sí en el 5º de distrito, y de inmediato el secretario Raimundo me dijo, oye, yo lo veo bien, digo, Raimundo, necesito esto urgente. Mira, no está mi juez, lo voy a dar cuenta, y afortunadamente para menos antes del 31, porque había en ese nuevo impuesto que se ponía, había un transitorio que decía que si estabas en concurso no te aplicaba el impuesto. Y entonces era ya un tema de interpretación, pero en fin, toqué varios temas. Para mí es importantísimo un nuevo comienzo para que tenga un atractivo para las pequeñas y medianas empresas a someterse a esto. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Regreso contigo, Luis. Si en Estados Unidos es mucho más caro el Chapter 15, y aquí se ha hablado
los ponentes que nos antecedieron han hablado de la carestía del concurso mercantil, lo cual no estoy de acuerdo. Y lo digo como especialista y como en lo personal, pero si en Estados Unidos el Chapter 15 es mucho más caro que en México el concurso mercantil, ¿por qué se van para allá? Y tú dices que la ley está hecha para grandes empresas, ¿por qué esas grandes empresas están yendo para allá, al Chapter 15? Mira, se van al Chapter 11, para allá. Perdón, 11, sí, y también toman el deberían 15. Deberían presentar su proceso de concurso mercantil porque tienen domicilio aquí en México y abrir un procedimiento auxiliar que es el Chapter 15, es lo que deberían hacer. Y las empresas que tienen Chapter 11 en Estados Unidos abren su procedimiento auxiliar aquí en México. Eso es lo que debería hacer. Tenemos una ley hace 25 años que celebró el año pasado, la ley modelo se celebró 25 años. México fue el tercer país en adoptar en el año 2000 la ley modelo de insolvencia transfronteriza. O sea, tenemos el plano legal perfectamente planchado. ¿Cuál es la problemática? La problemática es, por ejemplo, en el caso de Aeroméxico, cuando Aeroméxico tenía que irse a concurso, para empezar aquí estaban cerrados los juzgados, número 1. Número 2, no lo hubieran admitido rápido. Número 3, Aeroméxico necesitaba dinero. El problema más importante era el deep financing, necesitaba $1,000 millones. Aquí no se lo podían dar, se tuvo que ir a Nueva York, le costó un dineral, sí, pero le hubiera costado más no existir y haber quebrado. O sea, esa es la problemática real. Entonces, ¿por qué se van para allá? Porque presentaron en sábado y el domingo la juez ya les había admitido, ya les había dado el automatic stay, nadie les podía ejecutar y está Chapman, claro, la juez Chapman, que es miembro del AAA, donde en un instituto donde estamos ahí nosotros, y es una gran juez, en 8 horas admitió la petición. El fondo, había cola para prestarles, ojo. No había pasado el fenómeno de la inflación y pueden cobrar legalmente tasas del 14%, del 15% en dólares. Pues claro que hay cola, porque además saben que hay seguridad jurídica. Lo que han dicho aquí, oye, la revocación, me van a quitar. Si el juez dice se aprueba el deep financing, no va a haber otro que se revocó, ahí ya está aprobado y es firme. Y ahí sí van a cobrar con la prelación que les dicen que van a cobrar. Por eso se van para allá. Fíjate bien, nosotros hoy ya tenemos juzgados de distrito. Entonces dices tú, ¿ya arreglamos el problema? No. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos regulado en nuestra ley de concursos el deep financing, sí, pero ¿qué falta? Faltan 2 cosas para mí importantes. Debe haber una reforma a la ley de concursos donde se diga, igual y entre otras muchas cosas, pero donde se diga que si el juez de concurso resuelve que un acreedor es preferente especial porque dio fresh money, deep financing, es irrevocable. Eso sería indispensable. Nadie le va a poner lana y si luego dicen, ¿sabes qué? Tú siempre no, vas de regreso, porque entonces, sí, pero ya diste la lana. Esa debería ser intocada. El deep finance debería ser intocado. ¿Por qué? Porque es lo que más importa, en mi experiencia, en esta legislación, porque aparte a mí me tocó llevar varias suspensiones de pagos. Pero hablando de la ley de concursos mercantiles, la mayoría de mis clientes no les sirve la suspensión de pagos que te da el concurso si no pueden acceder a financiamiento fresco. No funciona. Si no hay lana, no se salva la compañía. Entonces, si no le das la suspensión de las ejecuciones y lo que te da el concurso de una capacidad de llegar a una negociación con el dinero, no funciona. En mi práctica profesional, yo lo que sí he hecho, porque yo tengo fondos con clientes y les he conseguido la lana, pero ese es otro tema. Institucionalmente no se puede conseguir. Fíjate bien, se tiene que reformar la ley de concursos para la seguridad jurídica del deep financing, pero 2, tienes que reformar la ley de instituciones de crédito y tienes que reformar y quitar o eliminar la circular única bancaria a la que hace rato se refería la mesa anterior. ¿Qué dice? Nada más y te lo voy a decir porque luego les puedo pasar este documento. El artículo 113 de la circular única bancaria asigna un 100%, no 90%, 100% de probabilidad de incumplimiento para pasivos de clientes en concurso mercantil.
113.2b. Así nomás. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera. Dice, la severidad de pérdida prevista en el artículo 114 de la circular única bancaria se refiere a créditos de deudores en concurso declarado o con plan de reestructura previo y referido a créditos en DIP. O sea, no le puedes prestar nada, porque además, al 100%, pero además… De lo que prestaron, otro a su Sí, reserva. pero además, fíjate, hay una responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios. Sí. Primer problema, el que firma el crédito y dice, no, administrativa y vote. 2, tienen que actualizar un régimen contable complicadísimo. Y 3, hay que reducir el régimen de reservas porque tendría que ser el 100%. Es imposible que te presten, no hay manera que te presten si no cambias esto. Entonces, no nomás es cambiar la ley de concursos, hay que cambiar la circular única bancaria y la ley de instituciones de crédito y asegurar que el dinero que se suelte como DIP financing sea irrevocable. ¿Por qué? Pues porque hay recursos y recursos y recursos. Imagínate nomás que sepas que es un volado. Entonces, ¿por qué se van a Estados Unidos? Por eso. Oye, cuesta, no 10 veces más, pero es seguro. Entonces, por eso. Muchas gracias. Yo creo que sí, pues que coincide con la presentación anterior y la nuestra en ese tema de cambiar no nada más la ley de concursos mercantiles, sino también leyes y reglamentos de otras magnitudes. Diego, ¿cómo implementar la teoría del equitable mootness a nuestra legislación? ¿Existe alguna regulación similar? Con todo gusto, estimado Gerardo, y estoy 100% de acuerdo con lo que estaba expresando Luis Palomino y creo que tratando de trasladar estas puntuales recomendaciones que formula Luis, no hay mejor interlocutor, sin ánimo de aventar demasiado flores, que Edgar Bonilla. Edgar fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en cierto momento cuando terminó la administración anterior. Y presidió la comisión durante cierto tiempo en los últimos meses de la administración anterior, sí, y por supuesto era el vicepresidente que dirigía lo jurídico de la CNB. Entonces, lo pongo nada más como un comentario marginal. Estamos echando los manos. Exactamente. Ya sabes, ¿quién le avisó? Fue Isa. Pero Ahorita le echas otro guayabazo. Le dieron el pitazo. Sí. Exactamente. Entonces, vale la pena construir sobre esta faceta que describe Luis, que es una de las más importantes de este complejo sistema arquitectónico de insolvencia que tiene nuestro país. Si no hay recursos frescos, es imposible que las empresas subsistan. Punto. Cerrando este comentario y volviendo a tu pregunta, Gerardo, sobre la implementación de la figura del equitable mootness, déjenme irme un paso atrás y remontarme a una conferencia que tuvimos Jorge Sepúlveda y yo hace algunos años en el Auditorio de la Barra, cuando teníamos el privilegio de codirigir la Comisión de Concursos Mercantiles de la Barra. Jorge invitó al juez Arthur J. González. El juez González es uno de los jueces que ha llevado de las reestructuras más grandes de la historia de la humanidad. Llevó la reestructura de Chrysler y la reestructura de Enron, procedimientos resueltos en menos de 6 meses. Y lo refiero a él porque nos platicaba acerca de la figura del equitable mootness. El equitable mootness es una figura desarrollada por práctica judicial en Estados Unidos. No es una figura regulada en estatuto o codificada. Y es una doctrina a través de la cual los jueces pueden establecer que una sentencia no admite recurso alguno. Y deriva de ciertos factores que consideran los jueces. Si es que la sentencia que resuelve el recurso puede comprometer el éxito del plan de reestructura, si la sentencia que resuelve el recurso podría afectar a sujetos ajenos al procedimiento, y recoge la importancia de otorgar firmeza a las sentencias y finalizar los procedimientos de insolvencia.
Los beneficios, en mi opinión, de intentar trasladar esta figura a nuestro país serían eliminar la posibilidad de recursos intraprocesales que configuran un rosario interminable, como describía Fernando en la mesa anterior de manera muy elocuente. Hay procedimientos en los que surgen recursos de revocación que suman 100, 150 recursos de revocación y nada más mapear el desenlace procesal de todos esos recursos es ya una tortura intelectual para cualquier jurista, dejen ustedes para los propios operadores del sistema de insolvencia en los propios tribunales. Entonces, eliminaría esto, eliminaría la posibilidad de impugnar a través del amparo directo la sentencia que apruebe el convenio concursal y privilegiaría el interés de la colectividad y el interés de la sociedad mexicana de darle firmeza y seguridad jurídica a un convenio concursal propiamente aprobado, sin autorizar la dinamitación posterior o la revocación posterior por parte de algún acreedor. Lo que a mí me gustaría proponer para precisarlo en términos jurídicos sería eliminar la posibilidad de recurrir actos intraprocesales a través del recurso de revocación y de medios de defensa constitucionales, salvo para afectaciones de derechos sustantivos, a partir del dictado de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y hasta la aprobación del convenio concursal. Eliminaría también la posibilidad de impugnar a través de amparo indirecto la sentencia que apruebe el convenio concursal y preservaría como medios de defensa durante la fase procesal los recursos de apelación previstos en la Ley de Concursos Mercantiles, esto es, la apelación contra el reconocimiento, graduación y prelación de créditos y la apelación en contra de la sentencia que apruebe el convenio. En esos recursos, las partes podrían hacer valer violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Muchas veces, como tenemos esta tradición garantista de derechos fundamentales que a veces adoptamos de manera un poquito brusca y precipitada y sin tanta reflexión, el formular un planteamiento como este escandaliza a las personas y dicen, pero es que el derecho al debido proceso, a ver, el derecho al debido proceso es importante, pero no es más importante que lograr la reestructura, que es el propósito medular de la Ley de Concursos Mercantiles. Y tratando de afianzar esta propuesta de manera constitucional y corriendo un paralelismo con algunas otras materias que también toleran esta contención del derecho al debido proceso, tenemos el artículo 25 constitucional que establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social. Ahí puede engarzarse perfectamente esta propuesta que estoy formulando. Y por otro lado, en mi opinión, tenemos la legislación de telecomunicaciones y la especializada en materia de competencia económica, que como todos sabemos a nivel constitucional, también restringe la capacidad del acceso a recursos intraprocesales que desencadenen toda esta letanía rebuscada de marañas procesales que ya muy elocuentemente trató la mesa anterior. Por último, quisiera, esto luego encausa el derecho al debido proceso y el derecho de defensa a través de accesos limitados y restringidos por vía de medios de defensa constitucionales en vía de amparo. Por último, pienso que las estadísticas son muy ilustrativas. En los 915 procedimientos concursales que han sido admitidos desde el 2000 hasta el 2022, únicamente 651 procesos han sido resueltos. O sea, 33% de los procedimientos, una tercera parte, continúan ahí caminando. Y en una de las 15 economías más grandes de nuestro planeta, me parece escandaloso que existan únicamente entre 30 y 40 procedimientos de reestructura al año. En un país que tiene 125 millones de habitantes, el décimo país con más habitantes en el planeta entero, no puede ser que tengamos un sistema de reestructuras tan poco atento a la realidad económica que, como bien puntualizó Luis, es predominantemente a través de las pymes. Y entonces, en mi opinión, el restringir
esta vorágine procesal y encauzar el derecho de debida defensa a través de una introducción de la teoría de equitable mootness, pienso que seguramente otorgaría gran eficiencia y seguridad jurídica a los procedimientos concursales. Ok. Muchas gracias, Gerardo. Te voy a dar 30 segundos más, ya llegó Edgar. Querido Edgar, me perdí de tu presencia y mencionaba que si a un comentario que formuló Luis Palomino acerca de las necesidades de reformas del Debtor in Possession Financing, que si hay alguien que entiende la intersección entre el mundo procesal y el mundo sustantivo bancario, eres tú. Tú tuviste una experiencia vastísima al grado de llegar a dirigir la CNBB y ahora tenemos en el mundo concursal la fortuna de que tú dirijas el IFECOM. Entonces, mencionaba yo esto subiéndonos a los rieles de la realidad que ya tenemos hoy. Iniciamos este diálogo con Edgar hace 5 o 6 años y hoy tenemos resultados, tenemos 2 juzgados especializados. Yo creo que, como bien sostiene Ramón, tenemos que ser realistas y aspirar a reformas que sean realizables. Entonces, una fundamental es la que modifique la arquitectura regulatoria del otorgamiento del crédito para el deudor que mantiene y preserva la posición de la empresa. Esto es a través de la Circular Única de Bancos, Ley de Instituciones de Crédito y nuestra propia regulación mercantil. Traslademos esto a una conversación a través del capitán del barco en esto. Gracias. Gracias a ti. Ramón, aunque fuiste muy general, te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de los términos que tenemos para terminar en un año, exactamente tomando en consideración el tiempo que se toman los jueces que les requieren para acordar? ¿Qué opinas de esos términos que tenemos en las 2 etapas del concurso? En un segundo empiezo con la respuesta, porque antes de abordar el tema, me gustaría tocar un punto que tocó Diego, que es la reestructura de Chrysler. O sea, Chrysler se reestructuró hace 15 años, estamos hablando del 2008, y lo hizo en un tiempo récord, ¿no? Como lo decía Diego. Menos de 6 meses. Y la cuestión ahí es que aprovecharon todo lo que existía en materia de reestructuras en Estados Unidos para conservar todo el valor. ¿Qué hicieron? No se esperaban a un plan de reestructura. Vendieron los activos importantes en una especie de asset sale. 2, obtuvieron un DIP por $2 billones para poder pagar las deudas. Y lo hicieron de una manera en la que se preservaba todo el valor de la compañía, se trasladaba a una nueva empresa, ahora sí que el fresh start que platicábamos, empezaba de cero, sin deuda, había un DIP para pagar a los acreedores y el activo había sido completamente separado de un Chrysler que iba a seguir enfrentando muchos problemas. Lo hicieron rápido, lo hicieron con mucha inteligencia y bueno, pues ¿cuántos de aquí tienen Chrysler hoy, no? ¿Y por qué es tan paradigmático este tema? Porque a eso es a lo que deberíamos de aspirar, a reestructuras rápidas, utilizar todos los recursos que están previstos en la ley para lograr las reestructuras. La venta de activos está prevista en la Ley de Concursos Mercantiles. Sin embargo, a nadie se nos ocurre utilizar la venta de activos como forma para reestructurar la empresa. El DIP está previsto, pero nadie se quiere atrever al DIP. Entonces, tenemos que ver lo que han hecho otros países que han logrado reestructuras tan exitosas como la ya citada de Chrysler, y nosotros ir a eso, ¿no? Y ahora sí entrando a la respuesta, pues ¿a quién no le gustaría, tanto litigantes como jueces, como conciliadores? Todos quisiéramos una reestructura rápida, ¿no? De 4, 5 o 6 meses, ¿no? A todos nos beneficia el juzgado, pues por la carga de trabajo. El síndico, pues el conciliador, para rápido entrar, rápido salir, los abogados, para darle el resultado a nuestros clientes, y adicionalmente, pues el honorario cobrarlo rápido, ¿no? Es una realidad. Pero todos quisiéramos reestructuras rápidas, todos quisiéramos esto. Veamos lo que tenemos y veamos cómo le han hecho en otros países y tratemos de copiarlo en la medida de lo posible.
Yo la verdad es que en la práctica siempre trato de asomarme y ver lo que hicieron en Chrysler y ver si lo podemos utilizar algo aquí, porque ni se pelearon con sus acreedores, les pagaron, utilizaron DIP, vendieron el activo y la compañía se reestructuró. Entonces, en cuanto a tiempos, yo veo que a mí sí me gustan los tiempos de la ley de concursos mercantiles si se cumplieran. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que no se cumplen. Todos, el 100% de los que estamos aquí hemos visto concursos mercantiles en donde pasa los 365 días y la empresa no está en quiebra. En donde pueden pasar años y no se pasa a la siguiente etapa, en la que en virtud de suspensiones obtenidas no hay un avance en realidad en el procedimiento, en donde si bien la ley es muy específica, por ejemplo, en temas de cuántos días tiene la juez o el juez para dictar la sentencia de reconocimiento de créditos, en la práctica, por la carga de trabajo, y no me refiero a los juzgados actuales, me refiero a los anteriores, la carga de trabajo llevaba mucho más tiempo para que se dictara. Entonces, a mí los tiempos de la ley de concursos mercantiles, a mí me gustan, pero me gustaría más que fueran verdaderamente seguidos por todas las partes. Claro, es complicado porque lo que nosotros hacemos no es una ciencia exacta, ¿no? Ni los recursos, ni las sentencias, ni las negociaciones, ni la elaboración de un plan de reestructura son ciencias exactas en donde nosotros apretemos botones y salgan. Requieren mucho trabajo, pero los tiempos están para las reestructuras rápidas. Creo que ahí lo que tendríamos que evitar es que por medio de suspensiones obtenidas en un juicio de amparo no se respeten estos tiempos. Y creo que todos también hemos visto en todos los concursos mercantiles que existen, hay por lo menos una suspensión que no viene al caso, ¿no? Todos lo hemos visto, ¿no? O a punto de dictarse la sentencia de reconocimiento, o respecto de providencias precautorias, o al final a punto de aprobarse el plan de reestructura, o en la quiebra respecto de la venta de un activo. Todos hemos visto suspensiones que no deberían de existir en los concursos mercantiles. Y también todos las hemos obtenido, es la realidad de las cosas. Protegen derechos fundamentales. Protegen derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que sucede? Pues las suspensiones no deberían de otorgarse por la simple y sencilla razón porque atentan contra una ley de orden público, pero sucede en la especie. Entonces, en cuanto a tiempos, pues regresando, pues me gustan si se cumplieran, si no hubiera suspensiones, si no se pudieran alargar innecesariamente los mismos, y no sé ahí qué piensan los demás miembros del… Muchas gracias. Jorge, ¿cuáles son los beneficios de la acumulación de juicios al concurso para ti? Gracias, gracias Gerardo. Este tema para mí, creo que todos también lo han sufrido, el tema de la acumulación, el tema del fuero de atracción, que es común en casi todos los procedimientos en el mundo. La insolvencia es igual aquí y en China. Y en efecto, o sea, el pasivo más que el activo, da igual. Todos tienen diferentes formas de atacar el tema. En la mayoría de las legislaciones que son más o menos efectivas, existe esto. Esto era algo que les hizo, o sea, la reforma de la actual ley, habría que entenderla bajo la crisis más grande que hemos vivido, que fue la del 94, y que ojalá no vivamos otra, pero cómo le están echando ganas para que sí la veamos. Yo me acuerdo, yo me acababa de casar, y fue, ¿se acuerdan? Navidad, bueno, hay algunos que no se acuerden, Dieguito, pero Ramón también. Pero yo me acuerdo, yo me acababa de casar, me fui a pasar la Navidad a Acapulco y no dormía y decía, ¿qué clase de bronca está metido en nuestro país? Debía haber estado abriendo champaña porque no saben la cantidad de asuntos que después me llegaron bajo la antigua ley. Pero era una ley que creó, acuérdense, se creó por los comerciantes, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, que fue uno de los tantos españoles que recibimos en México y que hizo tantas cosas fregonas para nuestro derecho.
Y era una ley creada, sí había abusos, sí, por supuesto, las juntas de acreedores mencionaban hace rato de ellas, sí abusábamos los que llevábamos concursos de parte de los deudores y alargábamos. La verdad es que con una reforma bien fácil, los acreedores van a ser los que aparezcan en la lista, en el listado de la contabilidad, y el que tenga bronca que venga y litigue, pero no será reconocido, sino hasta que no esté reconocido, pues ahí todo el mundo se hubiera quedado quieto y los plazos se hubieran acortado. Pero las leyes siempre son, nuestros legisladores, nuestros políticos les encanta decir que resolvieron el problema modificando leyes, como las leyes penales, imponiendo más penas, ¿no? Ojalá pues, pongamos pena de muerte a todos, ¿no? Y así se acaban los delitos, se acabó, ¿no? No existe eso. O sea, lo que existe es la aplicación, o sea, la forma en cómo se acaban los delitos es la aplicación debida de la ley, la aplicación de cómo se va a acabar o cómo tendremos un concurso efectivo, aplicándolo bien. O sea, ¿cuántos procedimientos que ustedes han visto no se llevan con una huelga en juntas de conciliación y ahí aniquilan el activo? Y nosotros acá en el concurso mercantil levantando la mano y se acabó. O sea, tendrían que acumularse. Y yo sé que ya estoy hablando, como dice Ramón, hay reformas posibles y reformas casi imposibles, pero existiendo el fuero de acumulación, el fuero de atracción, perdón, y llevando, porque la ley, este principio no lo inventé yo, está reconocido desde hace años, uno de los principios para que la ley sea efectiva, lo reconoce el Banco Mundial, ahí en su página se meten, en un citral, es el principio de unicidad del procedimiento, en un solo proceso. ¿Por qué el juez de Nueva York? Pues porque jala a todos. Por cierto, me tocó ir alguna vez a litigar allá a Nueva York, afortunadamente en un procedimiento de una aerolínea, y nada más para, o sea, la forma en cómo yo llegué con el poder, yo representaba al principal acreedor mexicano bancario, y llegué con mi poder traducido, apostillado, ¿saben cómo? Nada más para que nos demos cuenta de las realidades. Así se identifica uno ante el juez con mi tarjeta de presentación, vengo por tal banco. Cuidadito y digas mentiras, te quito la visa, te vas al bote. O sea, no necesito, o sea, ese es más o menos los mundos en los que vivimos. Y así se identifica uno, pero en fin, yo sé lo de los recursos, tiene toda la razón, ya me estoy saliendo, porque ya no hay mucho que decir del fuero de atracción, creo que es más claro que el agua. Los recursos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que están a punto de salir, está aniquilando los recursos, hay que aniquilarlos, tiene toda la razón Diego, y yo soy de los que también cuando estoy del lado acreedor doy lata, recursos. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo, a ver, está el chiquito, es como aquel chiste de la iglesia del tipo que llega así debiendo miles de millones y ve a la viejita ahí, está pidiéndole 100 pesos, sí, 10 pesos, y un dinero le agarra, saca, no me lo distraigas, toma 100 pesos ya, no, le da a la viejita los 100 pesos, no me lo distraigas, yo necesito salirme de este problema. O sea, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que además, guayabazo a la barra, es consecuencia de un amparo de omisión legislativa que presentamos en la barra y que obligó a las cámaras a presentarlo. Y sí, efectivamente, están aniquilando los recursos de revocación. Es una tontería, no deberían de existir pobres jueces que los tienen que resolver. O sea, todo vámonos a la definitiva, ¿no? O a algo en donde haya definitividad, porque si no, nadie nos va a prestar y efectivamente la empresa no va a salir adelante y busquemos un procedimiento ágil, rápido para las pequeñas empresas en donde podamos estar saliendo, como bien dice Ramón, de los procesos. A mí y encantado de que si quisieran volver puedo invitar otra vez a Arthur, que es un gran tipo, ya no es juez, ya ahora está retirado, da clase en NYU, pero oír las experiencias de este tipo de jueces que conocemos afortunadamente gracias a los institutos en los que nos metemos, pues da una claridad acerca de qué se necesita en los procedimientos concursales para hacerlo efectivo. Y pues nuevamente gracias Gerardo, no sé si me vuelve a tocar hablar, pero pues les agradezco mucho que me hayan permitido oír mis locuras. Gracias. Gracias a ti, Jorge. La gente quiere preguntar, y creo que es el tiempo de que tienen 3 minutos cada uno para debatir, discutir, lo que sea y sacar conclusiones. Aquí está la tarjetita, te doy 3 minutos.
Luis, por favor. Bueno, yo tendría Tú le una pasas al otro así. única conclusión. Mi conclusión es la siguiente. Hace unos 6 días sale la última edición de la revista The Economist. El artículo principal de la revista de esta edición es un reportaje acerca de la economía de Estados Unidos. La ponen como una economía creciente hoy en día, pujante, traen ahí su guerra con China y entonces pues están publicitando, pero lo que llama muchísimo la atención de este reportaje, que es el principal que emiten, es que sigue manteniendo su hegemonía como la economía más grande del mundo, siguiendo China y en tercer lugar ponen a la India. Este artículo principal es una sola hoja, el artículo que refiere al crecimiento gigante de la economía norteamericana, de nuestro vecino, destaca 2 cosas del crecimiento y 2 pilares del crecimiento de la economía en los Estados Unidos y de su gran fortaleza. Uno de los pilares en los que destaca, señala, y de su gran crecimiento es por la diferencia en su bankruptcy law y de sus términos de sus leyes contractuales. Segundo, señala en el mismo artículo, otra de las lecciones importantes del crecimiento y de la gran capacidad de crecimiento económico es su dinamismo. Para empezar negocios, es facilísimo empezar negocios y para reestructurar negocios a través de sus leyes de insolvencia. ¿Qué les quiero decir? Es importantísimo el sistema de insolvencia de un país y va relacionado directamente con la capacidad económica del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra ley de insolvencia importa y nuestro sistema de insolvencia importa, e importa mucho, va relacionado directamente con la capacidad económica que tiene un país, como lo está señalando este artículo. 2 veces destaca la importancia que tiene para la economía más grande del mundo sus leyes de insolvencia. Por lo tanto, estamos en el foro adecuado que debemos de resolver esta situación que tenemos no porque nos dedicamos a esto, porque es muy importante para las inversiones que se supone que están llegando a México y que vienen con la relocalización de los supuestos negocios de Asia hacia nuestro país, para que genere la seguridad jurídica para la inversión, que me lleva a mi segundo punto, que es que están los esfuerzos del IFECOM, que están los esfuerzos de la Barra, que están los cambios que necesitamos en la Comisión Nacional Bancaria y Valores y en el sistema de las leyes bancarias, pero que no podemos dejar todo como ha sucedido, que siempre los cambios vienen del sistema bancario. Entonces, Jorge, tú decías que estás aquí también como parte del Consejo Directivo de la Barra, Diego, tú también, yo estoy en la Comisión de Insolvencia de la Barra, está el IFECOM aquí presente, Edgar. Pues si cada quien hace una propuesta aislada de reforma y no en conjunto, es complicado, ¿no?, hacerlas, y si las hacen con una fracción minoritaria ahí de un partido valiendo, pues no, o sea, lo único que vas a hacer es que pues partido que no tiene posibilidades, románticamente hablando, tienes que ir con el que puede hacer la reforma, aunque no te caiga bien, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Entonces, hay que ser muy eficaces y eficientes en esta propuesta de reforma, si no, no va a funcionar. Y por último, quisiera comentar nada más que y les pido que lo lean, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que acaba de aprobarse por la Cámara ayer, viene un capítulo de personas no comerciantes en concurso de acreedores. Ya se aprobó, échenle una leída, a ver qué tal, porque ya va a ser ley. Concurso de acreedores no comerciantes, ahí viene el capítulo ya aprobado. Entonces vamos a tener un nuevo concurso de acreedores, no sé cómo lo van aprobado, pero ya viene y va a ser ley, vamos a tener un nuevo concurso en México, el concurso civil, nuevo. Andy. Por si no sabían. Déjenme, me pongo a estudiar, defiero Hay que estar al día. mi tiempo. Hay que estar al día. Sí. ¿Manda, Armando?
pero estaba repartido en los 32 códigos de procedimientos civiles. Ahora va a ser este y esa fuerza, y ahora sí. Sí, sí, totalmente. A ver, Perdón, pero ya sé que aquí nos ponemos duros. gracias. Yo solamente sumar a lo que ya expresó Luis Palomino, y pienso que el sistema concursal es un factor determinante en la capacidad de crecimiento de la economía y que se remonta al origen de la generación de riqueza, en el sentido de que si los emprendedores observan que existe un sistema suficiente que los cache cuando fallen, emprenderán y arrancarán empresas. Vean ustedes nada más el portafolio de Berkshire Hathaway, que es la empresa, el vehículo a través del cual invierte Warren Buffett con su socio Charlie Munger, y ha sido el portafolio más exitoso inversionista de los últimos 50 años. El portafolio va seleccionando a las empresas más exitosas, por supuesto. Si van ustedes 30, 40 años atrás, su portafolio estaba compuesto por Coca-Cola, American Express, algunas reaseguradoras, Geico, etcétera. Hoy el 30% del portafolio de Berkshire Hathaway está compuesto por Apple. ¿Y Apple qué es? Una empresa de innovación. ¿Y por qué existe Apple y por qué tuvo las dificultades que tuvo y pudo reinventarse? Porque existe un sistema financiero robusto que impulsa y fortalece la capacidad de innovación en Estados Unidos, sumado a un sistema económico que da gran certeza también a través del sistema de los tribunales y muchas otras facetas. Obviamente no quiero sobresimplificar el éxito de Apple de manera inapropiada, pero a lo que voy con esto es, en Estados Unidos existe una economía altamente versátil que fomenta y promueve la innovación y el emprendedurismo implica prueba y error. Necesariamente las empresas que arrancan con nuevas tesis de negocio están condenadas a fallar y a través de esas fallas aprender y mejorar. Pero si nuestro sistema de insolvencia implícitamente a través de sus ineficacias castiga el emprendedurismo, pues la generación de riqueza en nuestro país quedará en un eufemismo. Entonces creo que es muy importante aterrizar estas conversaciones y creo que el foro correcto es esta jornada concursal y sin lugar a dudas la capacidad de encaminar esto en mejoras legislativas es a través de este foro, y cierro con un agradecimiento, un aplauso al Poder Judicial Federal y al IFECOM por haber generado este espacio. Gracias. Yo evidentemente me sumo a todas las conclusiones que han dicho todos los que han estado en esta mesa, en esta y en las anteriores, porque todas tienen un objetivo que es el mismo, que es mejorar la práctica, ¿no? Todo lo que se ha propuesto en estas mesas tiene el objetivo que es que todos los que nos dedicamos a esto de nuestras respectivas trincheras lo podamos hacer de mejor manera y podamos dar un mejor servicio para los comerciantes y para las empresas que son las que necesitan el concurso mercantil. A mí hay un tema que ahora que con el nuevo código y que todo lo procesal tiende a la oralidad, a mí en lo personal creo que no se pueden desaparecer los recursos de revocación, porque creo que sí hay muchas cuestiones que se van adjudicando durante el procedimiento que desde luego ni comerciante ni acreedor pueden, y Fernando lo decía perfectamente bien, pueden consentir. Pero quizá transitar en ciertas áreas del procedimiento a una especie de oralidad que ya existe en otras materias, en donde exista una sola audiencia oral, en donde se resuelvan todas las cuestiones mínimas que van surgiendo durante el procedimiento. Eso ya pasa en Estados Unidos, ¿no? Se fija una audiencia y muchas de las cuestiones mínimas que nada más tienen que ver con un acreedor en específico o con un tema en específico, en una misma audiencia de 2 o 3 horas, se resuelven en el mismo momento. No podemos dejar a un lado que existen cosas dentro del procedimiento que desde luego acreedor, comerciante tienen el derecho a impugnar, pero de acuerdo, encontremos la forma en la que se puedan resolver de una manera más rápida, más fácil, porque si bien estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía mi amigo Carlos, tenemos que ponernos en los concursos mercantiles, pues, quitarnos luego la gorra de litigante y ponernos la gorra de reestructurador, pues también tenemos que ponernos la gorra de
proteger los derechos de nuestros clientes. Entonces, puede existir una especie de híbrido en donde se respeten los recursos de revocación, pero se resuelvan de una manera más eficiente y que no retrasen el procedimiento para efecto de que pueda existir reestructuras rápidas y bien hechas, ¿no? Esta es una conclusión además de todas las demás que han dicho. Gracias, Ramón. Yo lo que me llevo es el de partir con gente tan conocedora, con un auditorio de gente que se nota que también es experta en el tema, pues para mí es un honor. Yo lo que pongo a la orden es a la barra, y no es mi barra, pero soy el secretario del Consejo y tenemos aquí al coordinador de la Comisión de Concursal, y busquemos hacer un proyecto de reformas logrables, como bien dice Luis. Hay reformas que son imposibles. El principal, y luego será nuestro enemigo, no enemigo, nuestro contrario va a ser la Asociación Mexicana de Bancos, necesariamente, porque sí le pegas. O sea, ellos lo ven, pero y no hay forma de convencerlos. Y veamos ese tipo de reformas como las que dice Luis a sus propias leyes. Cuando invitamos al director jurídico de Santander, a la barra, a hablar del deep financing, dijo, oye, no es que los bancos no queramos prestar, es que estamos impedidos para prestar. Si a mí me dan una oportunidad de prestar, yo voy a prestar, si no estamos… Es negocio. Es negocio, y además las tasas que voy a cobrar van a ser unas tasas mucho más, con mucho más redituables que una tasa normal. Sí, Entonces, hay que sumarnos a la conversación, hay que sumarlos a la conversación. Hay que a la sumarlos, Asociación sí de es, Bancos en México. desde luego, pues el ayudar a tener un proyecto de reforma de cosas que sean logrables, como bien decía Ramón, porque hay otras que sí son unas quimeras y que es imposible que lleguemos a darlas. Y pues nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por escucharme, al IFECOM y al Poder Judicial Federal por crear este tipo de espacios. Gracias. Gracias. No sé si haya preguntas. No hay preguntas. Bueno, pues agradecemos de nueva cuenta al IFECOM y a todos los que participaron asistiendo por esta vía presencial o por línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4 grandes expositores y con toda la experiencia del mundo. Muchísimas gracias.